Muy buenas, bueno, ya estamos aquí de nuevo, ya hemos solucionado unos problemillas técnicos que hemos tenido con el audio. Y nada, ahora vamos a hacer la entrevista a Ruyer, con el que vamos a hablar. Bueno, hemos hablado antes con Rubén sobre esa nutrición más durante el entrenamiento, esa cantidad de hidratos de carbono que teníamos que tomar, pero ¿qué sucede con la nutrición el resto del día? Tengo que comer lo mismo si hoy tengo que entrenar fuerza, tengo que comer lo mismo si hoy tengo un entrenamiento suave o tengo series o simplemente hoy no entreno. ¿Cómo tengo que controlar esa nutrición en el día a día? Y luego hablaremos también un poquito sobre suplementación, ¿vale? Y te respondemos ahí que se me ha ido, creo que era Manolo, sí, que comentabas, por ejemplo, lo del bicarbonato en maratón, ¿vale? En una parte de la clase lo veremos. Y nada, Roger, antes de nada, muchísimas gracias por estar aquí un sábado por la tarde a las 8 en vez de irte a cenar por ahí ya a estas horas. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme aquí en todas estas clases, con todas estas exposiciones de profesionales del mundo del deporte y que creo que pueden aportar muchísimo y que siempre pues intentas aportar y hacer que todos nos reunamos para poder enseñar a gente, corredores, deportistas que quieren mejorar su rendimiento y que buscan un plus a su nutrición, a su entrenamiento, en todo el ámbito que no solamente engloba el deportista, sino que rodea todo, ¿no? Su día a día. Y bueno, pues aquí muy contento de poder formar parte de este congreso. Perfecto, muchísimas gracias. Y nada, antes de nada, cuéntanos quién es Roger, dónde podemos encontrarte y por qué el dedicarte a la nutrición deportiva. Vale, bueno, mira, Roger es un deportista, un aficionado como cualquier otro de vosotros y vosotras al mundo del deporte, sobre todo especializado en el mundo del running, del correr en asfalto, correr en pista. Y a raíz de ahí, pues mi pasión por la nutrición. Bueno, soy dietista nutricionista, he hecho varios másters en nutrición deportiva, y bueno, mi mundo que ahora mismo pues está rodeando pues toda la nutrición. Me pueden encontrar en Instagram como Revoluciona tu Rendimiento y ahora mismo también en YouTube como Roger Sanz. Allí pues divulgo un poquito más sobre mi día a día y en Instagram pues más posts sobre más técnicos sobre nutrición y también algo de material deportivo. Perfecto. Y nada, vamos a darle al tema. ¿Qué es esto de la periodización nutricional? Vale, pues mira, la periodización en nutricional es algo muy importante de cara al deportista de resistencia, bueno, y al deportista en general, ya que como igual que el entrenamiento, que cada día pues tenemos algo distinto, un día tenemos rodajes, un día tenemos gimnasio, un día tenemos pues series, farlex, pues la nutrición también va a variar según estos días, ¿no? Habrá días pues con más carga de energía, habrá días con menos carga, habrá días que nos interesen más pues hacer pues días más bajos en hidratos, días más altos para poder conseguir esa mejora del rendimiento. Entonces, la periodización a la nutrición quiere decir que cada día la nutrición se va a adaptar según el entrenamiento. Y podrías dar más o menos, pues por ejemplo, cómo debería ser esa nutrición en base a esta periodización en la que tenemos en cuenta las demandas de cada día para ver qué alimentos son los más importantes ese día. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, antes de un día que tenemos unas series intensas, por ejemplo, a consumo máximo de oxígeno, un día que simplemente es un rodaje suave de una horita y un día que tenemos sesión de fuerza? Pues mira, por ejemplo, los días de entrenamiento de series, sobre todo, serán días muy intensos, donde vamos a trabajar a niveles muy altos de nuestro VO2 max, nuestra capacidad máxima de oxígeno. Entonces, quiere decir que estos días
la carga a nivel de hidratos de carbono, la carga a nivel de energía, será prácticamente la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Entonces, los días de más intensidad, los días de series, los días de Farlex, días pre-competición o incluso competiciones, ¿vale? Serán días de más carga a nivel de hidratos de carbono, donde vamos a priorizar tanto los hidratos de carbono antes, durante como después de nuestra sesión de entrenamiento. Después, por ejemplo, los días de entrenamientos de baja intensidad, días de entrenamientos de rodajes, de recoveries. Estos días, pues la demanda energética, evidentemente, no va a ser tan elevada como los días de series. Entonces, pues con esta condición, lo que buscaremos estos días, pues quizá no sea una carga tan alta a nivel de hidratos de carbono, nos podemos mover alrededor de los 4-6 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal y la resta de macronutrientes pues lo vamos a rellenar con la proteína y grasas saludables, porque la intensidad no va a ser tanta o la carga de entrenamiento no va a ser tan elevada como el día de series. Entonces, después de esos entrenamientos, pues quizá la carga de hidratos de carbono no será tan importante. Podremos priorizar otros macronutrientes, como pueden ser la proteína, grasas saludables, ¿de acuerdo? Y después, pues a medida que va pasando el día, pues ya rellenaremos con los macronutrientes que nos falten para terminar del cómputo total de calorías de nuestro día a día. Y después, pues días de descanso, días donde nuestra actividad va a ser muy poca, donde seguro que muchos y muchas de nosotros pues estamos mucho rato o trabajando, sentados en la oficina o donde sea y sin hacer grandes esfuerzos. 30 minutos a veces un recovery activo, pues ahí sí que la demanda energética evidentemente ya no va a ser tan elevada, no podemos consumir la misma cantidad de calorías o de hidratos de carbono que un día de entrenamiento de series o un día de rodaje de 1 hora y media, ¿no? Entonces, allí sí que el cómputo total de calorías tendría que disminuir, sobre todo lo que son los hidratos de carbono, y en esos días, pues sí que nos podemos mover alrededor de unos 3-4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Y allí va a tener quizá más importancia las grasas saludables junto con una proteína. Eso sí, sí, siempre y cuando el día antes o el día después, perdón, no tengamos un entrenamiento de intensidad. Si tenemos un entrenamiento de intensidad después de un día de descanso, quizá en la cena tendrás que ser un poquito más rica en hidratos de carbono para poder tener esa energía suficiente para el día siguiente. Y esto no solo va a ser importante para, bueno, la cantidad de energía que necesitamos para ese entrenamiento, sino también la nutrición que estamos haciendo cada día puede afectar a las adaptaciones del propio entrenamiento, de los propios entrenamientos siguientes, incluso las adaptaciones durante la recuperación, porque si has entrenado durante las horas de después, tu cuerpo sigue adaptándose a ese esfuerzo que has hecho y lo que Ujú. hagamos con la nutrición en esas horas posteriores también va a influir en esas adaptaciones. Correcto. Muchas veces lo que pasa es que o tenemos muy en cuenta lo que comer antes o durante el entrenamiento y muchas veces dejamos de lado el después de ese entrenamiento, ¿no? ¿Qué comer después? Evidentemente, el después va a tener un papel muy importante respecto a lo que es el entrenamiento del día siguiente porque el día siguiente pues tendremos que recuperar o incluso gente que hace dos entrenamientos en el mismo día, ¿no? Entonces, la importancia del después del entrenamiento, pues el rellenar los depósitos de glucógeno, tener una buena hidratación y una buena reposición de electrolitos va a ser muy importante de cara a recuperar más y mejor de cara al siguiente entrenamiento. ¿De acuerdo? Y cuando nos referimos a hidratación, no solamente quiere decir con agua, sino nos referimos a todo lo que son los electrolitos, los minerales más importantes que perdemos durante el entrenamiento, que pueden ser el sodio, el magnesio, el potasio y el calcio, que son los minerales más importantes que tenemos que reponer justo después de nuestra sesión de entrenamientos.
Perfecto. ¿Y los días que no son de correr, que son de fuerza, por ejemplo, tendríamos que tener ahí algo en cuenta en cuanto a la nutrición? ¿Algo diferente? Sí, evidentemente, un entrenamiento de fuerza es un entrenamiento glucolítico, se quiere decir que gastaremos hidrato de carbono por hacer esa actividad, ese levantamiento, esa explosividad, ¿no? Nuestro cuerpo utiliza principalmente el hidrato de carbono y sí que después de ese entrenamiento, quizá un aporte un poquito extra de proteína nos puede venir mejor, ya que la destrucción muscular va a ser un poquito más elevada que si salimos a correr o si hacemos unas series, ya que el entrenamiento de fuerza principalmente va a estar involucrado a esos músculos, esa destrucción muscular para crear adaptaciones a nivel pues, musculares para mejorar nuestra fuerza, fuerza de resistencia, fuerza explosiva, fuerza máxima, ¿no? Entonces, después de ese entrenamiento, quizá un extra de proteína y sobre todo una buena hidratación, ya que a veces cuando realizamos estos entrenamientos son en interiores, en gimnasios, donde la transpiración a nivel de sudor es mucho más elevada, pues allí le daría un extra de esos macronutrientes. ¿Y cuál es la importancia? Porque hablamos mucho de los hidratos de carbono, pero ¿cuál es ¿Mm? la importancia de la proteína en un corredor de fondo o de esas grasas saludables? Pues mira, la proteína, la importancia de una proteína, hoy en día encontramos, creo, dos polos opuestos en los deportistas. La gente que le da muchísima, muchísima importancia o que consume en exceso de ella, ¿no? Y la gente que incluso no consume prácticamente nada, pensando que la proteína no es importante y que solo consumen proteína la gente que va al gimnasio, ¿no? Entonces, incluso en gente de trail que realiza muchas horas de actividad física, mucho rato de entrenamiento, tienen que consumir incluso la misma o más que gente que se dedica, por ejemplo, al culturismo, ¿no? Nos podemos mover alrededor de gente ya que entrena pues 13 14 horas a la semana, alrededores de 1,6 1,8 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso corporal. Eso quiere decir pues, que tenemos que multiplicar nuestro peso por 1,6 o 1,8, ¿no? Entonces nos saldría más o menos una media de unas 120 gramos de proteína, que son 120 gramos de proteína, no quiere decir que sean 120 gramos de, por ejemplo, pechuga de pollo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, pechuga de pollo nos llevará cada 100 gramos unos 20, 18, 20, 21 gramos de proteína por 100 gramos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí le tenemos que dar esa importancia y es importante consumirla, ya que la proteína, las principales funciones que tiene son funciones estructurales. Eso quiere decir que nos va a ayudar a reparar ese daño muscular, esa musculatura que hemos puesto pues, en estrés, que hemos hecho pues gimnasio, fuerza y tal, pues que hemos creado una destrucción muscular, pues la tenemos que reparar, ¿no? Y lo mismo con otros tejidos. Nuestro cuerpo es principalmente proteína, nuestras células, nuestra piel, todo es proteína, ¿no? Entonces ahí le tenemos que dar importancia de llegar a nuestros requerimientos, porque una pérdida o no llegar a nuestros requerimientos quiere decir que quizá tengamos una pérdida de masa muscular si no llegamos a lo que nuestro cuerpo necesita. Y eso quiere decir que una pérdida de masa muscular viene acompañada por más probabilidad de lesión, menos fuerza, menos resistencia. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo de fuerza o invertimos tiempo en mejorar nuestra fuerza, resistencia, fuerza máxima, pues lo que buscamos es tener esas adaptaciones. Si no consumimos la cantidad de proteína y perdemos masa muscular, a raíz de ya podemos entrenar todo lo que nosotros queramos, que al final no vamos a conseguir esa mejora a nivel de rendimiento, no vamos a conseguir esas adaptaciones, ¿no? Y lo mismo pasa cuando estamos mucho rato corriendo, cuando hacemos trails, ultra trails, entrenamientos muy largos, allí hay una degradación proteica. Nuestro cuerpo va a crear una pérdida de masa muscular. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro objetivo va a ser repararla y mantener. Va a ser muy importante. Y después, las grasas saludables que hablábamos, las grasas también tienen un papel muy importante
en la dieta, ¿de acuerdo? Ya que es la principal fuente de energía más grande que tiene nuestro cuerpo. Un gramo de grasa son 9 kilocalorías y un gramo de proteína son 4 y un gramo de hidratos de carbono también son 4, ¿de acuerdo? Principalmente nuestro cuerpo utiliza los hidratos de carbono y las grasas como fuente de energía. ¿En qué se van a diferenciar estas dos fuentes de energía? ¿Cuándo vamos a utilizar? Siempre se utilizan las dos, pero según la intensidad que nuestro cuerpo, que hagamos esa actividad, pues un rodaje largo, quizá va a utilizar más triglicéridos, más ácidos grasos, más grasa que una actividad de alta intensidad, ¿no? Entonces, las grasas van a tener un papel muy importante a nivel de darnos energía, a nivel un papel de antiinflamatorio, según pues grasas omega 3, ¿de acuerdo? Van a tener un papel muy importante y sobre todo en la obtención de energía y en nuestro día a día. También nos van a aportar muchas vitaminas y minerales que no encontramos en otros macronutrientes. Perfecto. Y luego la gente cuando piensa en hidratos de carbono, piensa en arroz y macarrones y pasta. Correcto. Pero en realidad hay muchísima más variedad a partir de ahí. ¿Podrías dar así algunos ejemplos para que la gente diga, hostia, que el cuscús también es un hidrato de carbono y no tengo que estar todos los días haciéndome arroz blanco? Correcto. Cuando nosotros hablamos de hidrato de carbono, al fin y al cabo encontramos muchos tipos de hidratos de carbono. Encontramos principalmente hidratos de carbono de lenta absorción, de media y de rápida. Entonces, entre los tres tendrán un papel muy importante en el corredor, porque según pues se acerque más a nuestro entrenamiento, quizá el índice glucémico, bueno, el índice glucémico no, la absorción de estos hidratos, pues tenemos que buscar hidratos de rápida absorción, por ejemplo, como pueden ser zumos, fruta, azúcar, miel, todo este tipo pues, de hidratos de carbono van a ser hidratos de carbono de muy rápida absorción. Y estos pues nos van a ayudar a que sean muy fáciles de absorber y que nos den energía muy rápido. ¿De acuerdo? Después encontramos hidratos de carbono de media y lenta absorción, como pueden ser el arroz, la patata, el boniato, la quinoa, el cuscús, el pan, ñoquis que vienen de patata, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos encontrar? Yuca, podemos encontrar calabaza, la fruta, todo esto son distintos tipos de hidratos de carbono. También, por ejemplo, las legumbres, ¿de acuerdo? También es muy importante y es bastante olvidado, ¿no? Entonces, nosotros con todos estos tipos de hidratos de carbono vamos a ir jugando según su absorción y así para darnos energía en nuestros entrenamientos y en nuestro día a día. Quizá un día de entrenamiento de más alta intensidad requiere pues un hidrato de carbono de más fácil digestión, como puede ser un arroz, una patata, una pasta, y los días de más baja intensidad, pues quizá prioricemos más una legumbre, una quinoa, un cuscús, una patata, la patata es, por ejemplo, el hidrato de carbono y el alimento más saciante que hay. Entonces, pues podemos jugar con estos. Y lo mismo pasa tanto antes como después de nuestro entrenamiento o durante. Lo que buscamos tanto antes, durante y después, tener un hidrato de carbono de muy rápida absorción, como puede ser el zumo de fruta, la fruta, geles de glucosa, arroz, la miel, el azúcar. Buscamos estos tipos de hidrato de carbono para que sea de muy fácil absorción y nos den una energía muy rápida. Perfecto, tenéis ideas ahí para variar, porque al final es que yo creo que mucha gente hace una nutrición aburrida. Al final se cansan de todos los días, un día arroz blanco con pechuga de pavo, al otro día macarrones con un chorrito de aceite y atún. O sea que Correcto. hay mil historias para hacerte la nutrición un poco más entretenida. Sí, un momento. Vale. Sigo. Y es que una paella, a ver, vale, ya estás aquí. Sí, Por ejemplo, la gente piensa paella y lo ven mal. Hostia, la paella es un aporte de hidrato de carbono perfecto y lleva proteína también con la carne.
el couscous, que hay un risotto, es hidrato de carbono también y no es el típico arroz blanco que al final aburre. Correcto, correcto. Tenemos mucha variedad y siempre a veces hacemos todo por separado, los hidratos por un lado, la proteína por otro, las grasas y lo podemos mezclar, no pasa nada por mezclarlo. Podemos hacer una fideuá, unos espaguetis a la carbonara, unos macarrones, podemos hacer mil recetas que unan todos los macronutrientes y hacer un plato más divertido, más nutritivo que si lo ponemos por separado y esto blanco, esto aquí y esta parte allí. Y a veces el hecho de idear, de tener ideas sobre cómo hacer la nutrición más divertida, pues te puede ayudar mucho. Sobre todo a seguir y a tener un seguimiento de una pauta de nutrición y que al fin y al cabo no te aburras y te dé ese día por decir, ostras, lo tiro todo a tomar por saco y me voy a comer afuera y la líes, ¿no? Entonces, el hecho de que sea divertido, se adapte a ti y no se vaya de lo que estás consumiendo, te va a ayudar muchísimo a poder conseguir tus objetivos. Perfecto. ¿Y podríamos dar algún ejemplo de, por ejemplo, un día que toca series, si esas series fuesen por la mañana, un tipo de desayuno, si esas series fuesen por la tarde, un tipo de comida, y si esas series sean al día siguiente, un tipo de cena? Vale, por ejemplo, si unas series son por la mañana a primera hora, el desayuno tiene que ser un desayuno de muy fácil absorción, combinando distintos tipos de hidrato de carbono, como por ejemplo pueden ser unas rebanadas de pan con un poco de mermelada y un zumo, por ejemplo, de fruta. Allí tenemos el pan, que es un tipo de hidrato de media rápida absorción, con un poco de mermelada, que es un azúcar, es un hidrato de muy rápida absorción junto con un zumo de fruta que es fructosa, junto también con un aporte extra de hidratación que nos aportan pues más agua, ¿no? Que a veces también solamente contabilizamos el agua que bebemos durante el día y dejamos de lado, ay, perdón. Dejamos de lado lo que son los zumos, las frutas, las verduras, todo esto también tiene agua, ¿no? Entonces, este podría ser un desayuno. Otro desayuno muy fácil podría ser un poco de avena con un poco de leche. Intentad que sea, por ejemplo, si entrenamos por la mañana, leche descremada, baja en contenido graso, ¿de acuerdo? Como veis, como veréis, los desayunos que os voy a decir son bajos en grasa, bajos en fibra, para eso, para mejorar sobre todo la digestibilidad y la absorción de ese desayuno. Pues podemos hacer unas gachas de avena con un poquito de leche descremada y añadirle incluso un poquito de miel con un plátano, por ejemplo. Ya tenemos un desayuno también muy rico en hidratos de carbono. Después podemos incluso hacer un arroz con leche, que es un desayuno fantástico. Nos aporta lo que son los hidratos de carbono de media absorción, como es el arroz. Ponemos un poquito de azúcar de rápida absorción junto con la leche y nos aporta también proteína, ¿no? Entonces tenemos un desayuno muy variado y estos tres, pues por ejemplo, son una muy buena combinación de un desayuno para antes, ¿no? Yo, por ejemplo, Después, sí. ahora que has sacado el tema, ya tengo como rutina celebración pre-carrera, la cena de antes, el postre, arroz con leche, que me motiva y la gente Sí, dice, sí, "Mira, arroz con leche, si eso tiene azúcar, ¿qué haces, ya. loco?" Ese es, ese es un tema que a veces se ha demonizado tanto los azúcares, la miel, que son, al fin y al cabo, son fantásticos alimentos para antes, durante y después de una competición para recargar lo más rápido posible esos depósitos de glucógeno muscular, ¿no? Entonces, son ideales para esos momentos. Después, por ejemplo, si tenemos series por la tarde, yo lo que recomiendo, depende de la hora, por ejemplo, ponemos que comemos a las 2:30, como come prácticamente la población en general, y después pues tenemos que entrenar a las 6. Yo te recomendaría que si son series, la comida sea rica principalmente en hidratos de carbono, dejando de lado un poquito lo que son las proteínas y las grasas, ¿no? Entonces, pues podríamos hacer, por ejemplo, un arroz con un salteado de guisantes, que los guisantes pues es una legumbre
que es una proteína, ¿de acuerdo? O sea, el guisante es una legumbre, es una proteína con mucha calidad a nivel de estructura proteica, de aminoácidos. Entonces, pues por ejemplo, podemos hacer un salteado de arroz con guisantes. Tenemos un plato muy fácil de hacer. Tenemos grasas saludables, tenemos la proteína vegetal y la proteína también de hidratos de carbono y los hidratos de carbono, porque recordad que los hidratos de carbono también tienen proteína. ¿De acuerdo? No olvidemos eso, 100 gramos de pasta de arroz nos pueden traer entre 7 13 gramos de proteína, que esa también se contabiliza, no solamente el pollo, el lomo, el huevo, ¿de acuerdo? Entonces, esta también se tiene que contabilizar. Después, pues, por ejemplo, un plato de pasta con un tomate por encima, con una lata de atún, lo que decías, un arroz con verduras, esto principalmente, ¿de acuerdo? Dejando de lado, pues, quizá la parte proteica, como puede ser una pechuga de pollo, el lomo, sobre todo evitando esas eh, carnes que tengan mucho contenido a nivel de grasa, ¿de acuerdo? Para otro momento, ¿no? Y por la noche, por ejemplo, si tenemos un entrenamiento también fuerte de la mañana siguiente, también se recomienda lo que es un plato bastante rico en hidratos de carbono, como los que hemos dicho, ¿de acuerdo? Que sea de muy fácil digestión, pero tampoco sin pasarnos, porque a veces si metemos mucha cantidad de hidratos de carbono de cara a la noche, lo que puede pasar es que nos cueste el hecho de conciliar el sueño, ¿de acuerdo? Y eso también es un problema, así que intentad pues distribuirla durante el día y darle un pequeño énfasis a la noche, a la cena del día antes. Perfecto, ya tenéis un montón de ideas sin excusas da igual que entrenéis por la mañana, que por la tarde después de comer, que por la tarde más tarde. Habéis visto diferentes ideas de comidas altas en hidrato de carbono que podéis realizar. Y por ejemplo, Francisco nos pregunta, ¿la patata cómo la hacemos? ¿Al horno? ¿Frita? Frita no, por Dios. No, intentemos evitar los fritos, sobre todo, por ejemplo, en una patata. Nosotros hicimos un test friendo aceite y patatas y absorbían muchísima cantidad de aceite. Es de los alimentos que más aceite absorben, entonces cuidado con ello, que podemos pasar de tener un súper buen hidrato de carbono a un mal, mal plato y con muchas calorías. Y luego, por ejemplo, hay mil formas de comerte la patata. Patata al horno, patata hervida, Al puré de vapor, a patata, freidora de aire, que ahora quedan como si fuera frita. O sea, hay tortilla de patata, es tomar sí, patata también. correcto. Que ahí al final no os quedéis con el alimento, igual que con el arroz. No penséis solo en el arroz, sino hay mil formas de cocinar ese arroz. Con la patata y con cualquier alimento igual. Hay mil formas de tomar ese alimento, pero no frito. No, intentemos evitar los fritos, sobre todo porque eh, sí que lo podemos hacer con aceite de oliva virgen extra, pero una vez ya calentado a alta temperatura, cuando suele sacar humo ya, allí es que hemos ya como tirado por el retrete un super aceite de oliva y una super grasa muy rica, pues allí se convierte ya en una grasa mala, podremos decir así, entre comillas. Y luego, por ejemplo, Andrés pregunta, ¿qué opináis de las legumbres como fuente de proteína? ¿Pueden ser sustitutivas de la carne o no conviene eliminar la carne? Sí, las legumbres pueden formar parte principalmente de una dieta vegetariana o vegana. O sea, es que es una fuente de proteína brutal y muy buena. Aparte es una proteína muy sostenible, ¿de acuerdo? Y es, pues bueno, es fácil de tomar y de incluir. Sí que es verdad que cierto tipo de legumbres no tienen una proteína completa, pero no hay ningún tipo de problema ya que combinándola con otro tipo de cereales o verduras, podemos terminar de conseguir pues una proteína completa. Y no hace falta que sean en el mismo plato, lo que siempre se ha dicho, de legumbre, de arroz con lentejas, ¿de acuerdo? No hace falta que sean en el mismo plato. Puedes tomar tú
las legumbres o las lentejas por la comida y el arroz por la cena, o al revés, hacer el arroz por la comida porque tenemos entrenamiento por la tarde y las legumbres por la noche, pues en forma de ensalada o un cocido de legumbres y al final, al fin y al todo, pues los aminoácidos se suman durante el día y conseguimos ya nuestros requerimientos totales, ¿no? Eso sí, intentar que si, por ejemplo, tenemos un entrenamiento fuerte o un entrenamiento por la tarde o cuando sea, intentar evitar lo que son antes del entrenamiento las legumbres o intentar que sean más cocidas esas legumbres, ya que pueden provocar ciertas flatulencias o dolores a nivel estomacal. ¿De acuerdo? Entonces, si no estáis acostumbrados, intentad separarlas del entrenamiento. Perfecto. Y aprovechando esta pregunta, pues si nos está escuchando alguien vegetariano o vegano, ¿qué tendría que tener en cuenta, ¿vale? Durante su día a día en esa nutrición? Por ese, como no va a consumir productos animales, va a disminuir ese aporte de proteína que tendría que tener en cuenta. Vale, sobre todo lo que tendría que tener en cuenta a nivel de proteína, de tener un buen aporte de, por ejemplo, lo que hemos dicho, legumbres, los guisantes, son una muy buena fuente, una proteína completa, sobre todo también cantidad de hidratos de carbonos y de verdura, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que tener más en cuenta, y lo que me encuentro hoy en día, es que asociamos una dieta, por ejemplo, vegana, a comer unas patatas fritas con una hamburguesa de estas vegetales, y eso le llaman un plato, ¿no? Entonces, eso no es ser vegetariano o por salud, ¿no? Sino que al contrario, estamos eligiendo alimentos que no son saludables, ¿de acuerdo? Eso que tengo que remarcarlo porque hoy en día le decimos a todos seguir una dieta vegetariana porque mejora la salud, pero después ves y dices, ostras, pues si estás comiendo peor que alguien que es omnívoro o carnívoro, ¿no? Entonces, ostras, eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Después, sobre todo, el tema de la vitamina B12 muy importante. O sea, la vitamina B12 es una vitamina que se consigue principalmente porque los mamíferos la consumen. ¿De acuerdo? Y pues ellos sí que la pueden absorber y nosotros pues comemos su carne y la conseguimos de allí, ¿no? La vitamina B12 principalmente. Entonces, vegetarianos y veganos, pues es más difícil. Un déficit de vitamina B12 se ve a largo plazo, al cabo de un año y pico, ¿de acuerdo? Por eso a veces empezamos la dieta. No, no, a mí me han salido los análisis bien, sí, pero al cabo de un año, pues sí que es verdad que la vitamina B12 puede disminuir y producir ciertas anomalías a nivel de hemoglobina, déficit de hierros, etcétera, ¿no? Entonces, eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Después, sobre todo también, depende de cómo sea, pues no excedernos en el tema de la fibra. ¿Vale? Sí que las dietas vegetarianas veganas son muy ricas en fibra, pero tampoco sin excedernos, ¿no? Entonces podemos optar por lo que son lo que hemos dicho de quinoa, cuscús, son excelentes pseudo cereales que se llaman, que nos aportan mucha cantidad de proteína, un buen ratio de hidrato de carbono, ¿vale? Y combinarlas pues con otra parte a nivel de verdura. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Después, sobre todo, tema del calcio. Sí que, evidentemente, el calcio, nosotros, la gente omnívora, lo consigue principalmente por los quesos, yogures derivados de lácteos. ¿De acuerdo? Entonces, gente vegetariana, sobre todo de verdura y de hoja verde. Allí tendremos que priorizar, ¿vale? Y bueno, más o menos eso. Y luego a nivel de geles, normalmente casi todos los geles son vegetarianos o veganos. Entonces, por aporte de energía durante nuestros entrenamientos, no habrá ningún problema tampoco. Perfecto. Mira, vamos a responder una última sobre este temática y ya pasamos a tratar solo temas de suplementación. Y Miriam nos pregunta, ¿las tortitas de trigo para hacer fajitas son también una buena opción? ¿Cómo? Las, las tortitas de trigo para hacer fajitas sí son también una buena opción de aporte de Sí, hidratos, supongo, y de comida sí, saludable.
Sí, son una buena opción. Más buena opción si, por ejemplo, las hacemos nosotros, ya que las que encontramos en el supermercado tienen todas o aceite de girasol refinado o aceite de palma. Entonces, mejor si nosotros las hacemos con un poco de harina, bebida vegetal, leche, un huevo o algo de espesante y lo podemos hacer nosotros. Pero sí, son una buena opción, una fuente de hidrato de carbono, perdón. Perfecto. Y nada, antes de pasar al tema de la suplementación, vamos a hacer el sorteo durante este directo. ¿Mm? Y ¿tienes un papel en blanco a mano, Ruyer? Que ayer hicimos un juego, Yo... se lió un poco Venga. parda en el chat, pero estuvo gracioso y al final queda chulo. Venga, va. Y te voy a pasar también en el móvil para que te paso el enlace del directo para que puedas ver el chat. Vale. ¿Vale? Te lo paso Ya al móvil. lo tengo en mano, el boli. A ver, un momento. Vale, tienes que escribir ahí un número del 0 al 100, el que tú quieras. Del Menos el 0 al 100. bueno, del 1 al 100. Vale. Eh, vale. Te acabo de enviar el enlace por WhatsApp. Vale, perfecto. André, lo de los huevos es por Luis Enrique, ¿no? Que comía 6, 8 huevos. Y no pasa nada, ¿eh? O sea, tenía toda la razón. No se ha visto alteraciones a nivel de analítica. Vale, importante. Hasta que yo no diga empezamos, nadie escribe ningún número. ¿Vale? Entonces, Ruyer ha escrito un número en un papel en blanco que nadie sabe, del 1 al 100. Entonces, cuando yo diga empezamos, tenéis que escribir por el chat números hasta que Ruyer veas ese número. Es una puta Vale, locura. Luego tenemos que pedir el bar para revisar que no se nos ha colado ninguno antes. vale. ¿Vale? ¿Estáis preparados? También cuenta que entre que nosotros hablamos y lo escuchan en YouTube, pues pasan ahí unos Tan- 20 30 segundos. Tú el último comentario que lees es el de Andrés, ¿no? ¿Qué opináis del consumo de huevos? Vale, sí. Vale, perfecto. Para que Vale, vean que no escribo, ¿eh? Levanto el folio. sí, sí. No, no, escríbelo antes. Tú lo escribes Ya en el... está, está Ah, vale, escrito estamos detrás. marcando. Sí. Vale, vale. 5, sí, dos cifras. 4, 3, 2, 1. Vale, empezamos. Y yo tengo que sacar el primero que lo haya acertado. Sí, tú ahí tendrás detrás Vale, un vale. número y el primero que veas que pone ese número ya dices, para. Pero de Vale, repente vale. verás que el chat empieza ahí a lo loco y casi que es imposible decir el número. Vale, venga. Veo los números, veo los números. 91, 59, 11, 7. ¡Hostia! Tengo que ir poco a poco. Ah, uf, uf. Uy, uno ha estado cerca, ¿eh? Uno ha estado Uy, uy, cerca. uy. Uy, lo- cerca, cerca. He visto dos que se han quedado entre medio. A ver. Eh, Vale, vale. Estoy mirando. Uf. Joder, espera que va muy rápido. Hay gente que se queda cerca, ¿eh? Entre uno y otro. Madre mía. A ver, a ver, a ver. A ver, es que voy bajando. Lo bajo manualmente, que si no, es una locura. Vale, vale, vale. Aún no lo ha acertado nadie. A ver. Madre mía, estáis diciendo todos menos ese. Sí, sí, han dicho el de antes y el de después. Imagina. ¡Ep! Lo he visto, lo he visto. Vale, Lo he vale, visto vale, ya. vale, 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 vale. vale. A ver que Vale, con la cámara no se ve el papel. vale. ¿Lo enseño? Sí, sí. Vale. Tendré que Andrés, aplicarlo para que lo... uy, me lo pone el 29. 29. Vale, vale, Bueno, parar, se ve al revés. parar, que se nos va esto de las manos. 29. ¿Tienes el nombre? Andrés, creo que es Andrés Somolinos.
Andrés Somolinos. Vale, a falta de revisión del VAR, ¿vale? Que luego sacaremos ya los comentarios. Me apunto el número y veremos si no se nos ha colado ningún 29 antes, pero a falta de revisión del VAR, que luego lo haremos. ¿Vale, Sí. Andrés? Tienes el libro, así que envíanos un correo a info@victorbaidecabres.com, ¿vale? Y te pediremos los datos para enviártelo. ¿Ok? Ha estado divertido, ¿no? Joder, ya ves. Ayer fue una locura, porque aún no había dicho ya, y empezaron a poner números, y yo, que no, que no, que no, que no. Ya va con 30 segundos de retraso hasta que ellos escuchan Ya. el no. Venga, números, venga, números, venga, números, venga, números. Una locura total. Pues nada, Andrés, lo dicho, mándanos un correo info@victorbaidecabres.com, ¿vale? Y te pediremos los datos para hacerte el envío. Y nada, vamos con el último tema que quería tocar en el día de hoy sobre nutrición, que es el tema de suplementación, que a todo el mundo Mm. le interesa muchísimo. Y sobre todo, uno, pues, ¿qué errores crees que es los que se están cometiendo, sobre todo en tema de suplementación? Si se abusa, si hay algo que se suele utilizar pero no tiene ningún beneficio. Vale, un error que, ostras, que estoy, bueno, el otro día, por ejemplo, lo publiqué en Instagram, es que hoy en día se le da casi más importancia a lo que es el tema de la suplementación que el hecho de poder contratar a un nutricionista o un entrenador, ¿no? Y esto es un gran error porque me encuentro gente que, por ejemplo, llevo gente que ha ido este año al Mundial de Atletismo en relevos en la selección española y me encontraba que estaban consumiendo suplementación y me decían, no, no, yo me tomo esto, esto otro y esto otro, pero no sé por qué, yo me lo tomo. Y decía, ostras, claro, lo tenemos que tener bien pautado y es algo que sí que realmente nos puede ayudar, nos puede aportar un 3-4% de nuestro rendimiento, pero realmente sí llevamos todo lo otro con acorde a lo que nuestros objetivos, ¿no? Entonces, sí que lo veo una muy buena ayuda, algo que sí que nos puede aportar beneficios y que tenemos que tener en cuenta, pero siempre y cuando esté bien llevado, esté bien supervisado y no consumirlo porque sí, ¿no? Entonces, tenemos que ver si, por ejemplo, son suplementos, tema de vitaminas, minerales, pues tenemos que tener en cuenta analíticas sanguíneas, ¿de acuerdo? Que pues esté acorde a lo que nuestro cuerpo nos pide, no consumir un multivitamínico porque sí, ¿no? Y después todo el tema de otros suplementos como creatinas, betalaninas, como geles y tal, pues que esté bien supervisado, ¿no? Porque siempre y cuando también lo que ya decíamos antes de la periodización de la nutrición, también hay la periodización de la suplementación. ¿De acuerdo? No toda la temporada, no todas las carreras, no toda la suplementación se tiene que tomar toda de golpe, ¿no? Se tiene que periodizar, se tiene que ver en qué momento de la temporada estamos, nuestro objetivo, los beneficios de esa suplementación, por qué, ¿de acuerdo? Y todo esto. Es decir, ¿cuáles son así los suplementos con más evidencia que hay para deportes de resistencia o para corredores así de fondo? Vale, pues principalmente el suplemento estrella para un deportista de resistencia, el hidrato de carbono sin ninguna duda. O sea, todo lo que son geles, bebidas isotónicas, bebidas energéticas, todo esto va a ser nuestra principal fuente de energía y nuestro suplemento principal, porque va a ser el que nos va a dar energía y el que nos va a evitar el agotamiento de nuestras reservas de glucógeno. Sin eso, un deportista de resistencia no puede rendir. Eso que nos quede claro, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, primero de todo, tenemos que priorizar el hidrato de carbono, esos geles, esas bebidas con hidratos, ¿de acuerdo? Después podemos utilizar las sales. Las sales también van a ser muy importantes. A veces en una competición no podemos llevar nuestra bebida isotónica y pues una buena opción es el consumo de sales junto con agua.
¿De acuerdo? Eso nos puede salvar, sobre todo de todo que son calambres musculares, ¿de acuerdo? Y otras, pues ciertas, pues patologías a nivel muscular, ¿no? Y deshidrataciones también. Después, otro suplemento que tiene más evidencia científica y nos puede interesar en según qué momento de la temporada o periodo, que es la creatina. La creatina nos puede ayudar mucho, sobre todo en periodos de pretemporada, o también en cargas de hidratos de carbono, ¿vale? Los días previos a una competición nos puede ayudar todo a lo que es a mejorar esa absorción de los hidratos de carbono. ¿De acuerdo? Después, otro suplemento sí o sí que no puede faltar también podría ser la cafeína. La cafeína es un suplemento también con más evidencia científica que hay y nos puede ayudar a mejorar nuestro rendimiento. ¿De acuerdo? Tanto consumirlo antes como en pequeñas dosis, pequeños recordatorios durante las competiciones. ¿Vale? Después ya allí podríamos ir, pues según en qué otros, ahora mismo, por ejemplo, está muy en mucho de auge lo que son los nitratos, sí que nos pueden aportar un extra bastante grande en deportistas de resistencia, ¿de acuerdo? Así que bueno, está muy bien también este otro tipo de suplementos. ¿Vale? Y después los otros, pues tendríamos que barajar según el deportista, según si tiene alguna patología, si no, pues otro tipo de suplementos. Pero de que todavía siguen poniendo Sí, no. ahora. El problema es que alguno, como entra en el directo en otro momento, no desde el principio, Ya. igual o ha entrado, ha salido y luego ha vuelto a entrar, se le pone desde donde estaba antes y entonces lo ve con retraso y empiezan a poner números cuando empiezan. Qué locura. Y por ejemplo, preguntaban el tema de la creatina. Vale, lo que decía, el tema de la creatina, por ejemplo, nos puede interesar en momentos de pretemporada, donde el trabajo de fuerza pues, nos interesa ganar pues, un poquito de más masa muscular, queremos un trabajo, buscamos un trabajo de fuerza o tenemos sobre todo tiradas más largas para poder mantener esa masa muscular y ese rendimiento más explosivo, ¿no? que buscamos en pretemporada de quizá más trabajo de fuerza, nos va a ayudar sobre todo en eso. Y después lo que decía, por ejemplo, en momentos de carga de hidratos de carbono, momentos de precompetición. Como sabemos, la creatina retiene agua intramuscular, intracelular, ¿de acuerdo? No es retención de líquidos que a veces, pues, por el consumo excesivo de sodio, tal, pues nos pueda no podemos ver, ¿no? Subcutáneo, sino que es dentro del músculo, dentro de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos, para que el hidrato de carbono entre dentro de nuestro músculo, necesita también agua. Una molécula de hidrato de carbono arrastra consigo tres moléculas de agua. Entonces, si la creatina ayuda a mejorar esa absorción del agua, también va a coger consigo el hidrato de carbono y va a poder ayudar a facilitar esa absorción de ese hidrato de carbono en momentos precompetición. ¿De acuerdo? Entonces un suplemento bastante útil de cara a eso. Y después también lo mismo para después de una competición, donde junto con una proteína, con un hidrato de carbono y la creatina, pues nos pueden ayudar a mejorar todo ese entorno de recuperación de cara a una competición o un esfuerzo bastante grande. Por eso vemos a veces bastantes recuperadores que llevan un plus de creatina para poder hacer eso, ese efecto, ¿no? De mejora. Perfecto, súper claro. Y luego también preguntaba a otra persona antes el uso del bicarbonato en maratón, si tenía alguna utilidad. Vale, el bicarbonato de cara a un maratón no tiene utilidad ninguna, ¿de acuerdo? Porque el bicarbonato bueno, es un tamponador del ácido láctico, eso quiere decir que va a retrasar la aparición de este, ¿de acuerdo? Pero sí que trabaja muy bien en conjunto, trabajan en sinergia junto con la betalanina, ¿de acuerdo? La betalanina y el bicarbonato forman un combo muy bueno, sobre todo cuando estamos hablando de entrenamientos de alta intensidad
de 1 a 10 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, de cara a un maratón, no tiene esa repercusión a nivel de rendimiento, pero sí que lo puede tener de cara a la preparación de este, ¿de acuerdo? Porque ya vamos a hacer trabajo de fuerza, vamos a hacer trabajo de series, vamos a hacer controlados, entonces seguramente vamos a trabajar en esos rangos de minutos, ¿no? Entonces, lo que buscamos, pues es eso, es mejorar la aparición o retrasar la aparición del ácido láctico y de esta manera pues poder rendir más, ¿no? Entonces en la preparación sí que nos puede servir, nos puede ser útil, pero de cara a la maratón, el día justo de la maratón, no le vamos a sacar ese rendimiento porque en ningún momento vamos a ir a esos niveles. Pero bueno, si ya llegamos con una carga de betalanina y de bicarbonato pues hecha, pues lo puedes alargar hasta el día de maratón sin ningún problema. Tenemos que tener en cuenta el bicarbonato. El bicarbonato, las dosis que se necesitan son bastante elevadas, ¿de acuerdo? Para una persona normalmente, para que tenga ese efecto ergogénico, nos vamos a los 15-20 gramos de bicarbonato. Claro, 15-20 gramos de bicarbonato en una sola toma puede tener efectos a nivel estomacal bastante potentes, ¿vale? O sea, puede tener malestar estomacal, etcétera. Entonces, lo que se recomienda es que el bicarbonato se vaya separando en pequeñas dosis, tanto en desayuno, comida, cena, incluso entre horas, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la betalanina. La betalanina, al final, el efecto secundario que tiene es la parestesia. La parestesia es como un hormigueo, una picazón en los brazos, cara, que a veces, las primeras veces que la gente lo empieza a tomar, puede dar un pequeño susto, ¿no? Decir, ostras, noto un hormigueo en los brazos y tal, ¿no? Entonces es debido a eso. Entonces, cuando queremos ya subir a dosis más altas para tener esos efectos ergogénicos de beneficios de cara al rendimiento, pues de 6 gramos de betalanina, 5 o 6 gramos, pues lo que se recomienda es dividirlo en diferentes tomas, pero sí siempre todos los días, ¿de acuerdo? Son suplementos que se tienen que tomar todos los días porque son suplementos que funcionan por acumulación, o sea, por saturación de receptores. Lo mismo pasa con la creatina. Si no se toma todos los días, no sirve de nada. El bicarbonato y la betalanina pasa lo mismo. Si no se toman todos los días, no sirven para nada, no tienen ningún efecto. Por eso doy a veces algunos truquillos en mi Instagram o así, de que cuidado con los preentrenamientos que nos tomamos de cafeína, betalanina, creatina y tal, porque al fin y al cabo estás pagando por un producto que lleva cafeína, creatina, betalanina, pero si no te estás tomando los otros productos de forma constante, de nada te van a servir. Entonces estás tirando dinero. Mejor tómate una pastilla de cafeína y déjate de tomarte un preentrenamiento que lleva otras sustancias que no te van a hacer ese efecto que tú estás buscando, que piensas que te va a hacer, ¿no? Entonces, mucho cuidado con esto. Perfecto. Por ejemplo, Yolanda pregunta por el tema de la cafeína. ¿Qué dosis es la recomendada según nuestro peso? Vale, según nuestro peso, la dosis recomendada va de 3 a 6 miligramos por kilo de peso corporal. Yo te recomiendo que empieces por la parte más baja de este rango, ¿no? De los 3 miligramos de cafeína. Y poco a poco, pues vayas subiendo. Sí que también te recomiendo que antes, por ejemplo, de una competición, hagas descargas de cafeína. Que una descarga de cafeína no quiere decir hacer 3 días antes sin tomar ningún café. Son incluso 15 días antes para volver a resetear todo el tema de receptores, ¿de acuerdo? Perfecto. Vale, Carol pregunta si puede repetir los beneficios que tenía los nitratos. El por Vale, qué el consumo de nitratos puede hacer que corramos más rápido. los nitratos, al fin y al cabo, lo que hacen es transformarse en nuestro cuerpo en óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador. ¿Qué quiere decir? Pues que va a hacer que se ensanchen nuestras venas, nuestras arterias y por ende, pues circule más oxígeno, más nutrientes y o devuelva esos residuos metabólicos producidos por el ejercicio, ¿no? Entonces, lo que vamos a conseguir es que si por nuestro sistema circulatorio va a pasar
más oxígeno, más nutrientes de cara a nuestros músculos. Es como un coche que pues en vez de tener un 2000 pues tengamos un 3000 de cilindrada, ¿no? Que va a también a chupar más gasolina, pero va a correr más, ¿no? Entonces, lo que buscamos es eso, es ese transporte y esa recirculación de residuos metabólicos que lo que van a hacer es pues que no haya tanta acumulación de lactato, etcétera. Perfecto. Y Yolanda, no sé a qué te refieres. ¿Has puesto la dosis que has dicho es en una toma o, por ejemplo, en una maratón? ¿Sería recomendable 2 tomas durante la carrera? No sé si se refiere a la cafeína. Ah, Si será con un gel antes o tenemos que ir repitiendo esa dosis cada X tiempo. vale, yo por ejemplo de cafeína en un maratón, yo recomendaría una dosis más elevada antes de la maratón, unos 30 minutitos antes, porque claro, evidentemente una maratón son 2 horas, ¿de acuerdo? Entonces el efecto nos va a durar ya toda la maratón, pero si queremos pues en momentos puntuales seguir con ese pico de cafeína en sangre, pues yo recomiendo unas dosis de unos 40 a 80 gramos de cafeína en dos tomas. Por ejemplo, en el kilómetro 20 pasar la maratón, a la media maratón y otra al kilómetro 30 más o menos al pasar, digamos, el muro, ¿no? Para esos repunte final, esos 10 12 kilómetros finales que son los más complicados de cara al maratón. Perfecto. Y Andrés, bueno, esto lo hemos respondido antes con Rubén, que es en cuanto a la toma de geles en la maratón, cuando se va a ritmos rápidos para un popular 3:45, 3:50, ¿es malo tomar barritas sólidas en carrera o es mejor solo tomar geles líquidos o semilíquidos? Claro, al final es lo que tú hayas entrenado, ¿vale? O lo que te sea más fácil. Pero yo, por ejemplo, por eficiencia y por digestión, un gel líquido va a ser mucho mejor que un sólido. Simplemente por la cuestión de que un gel ya no va a estar diluido en agua. Ya te va a aportar ese extra de hidratación, ese extra que puede llevar también de sales y como sabemos, algo que está diluido en agua va a ser mucho más digerible que algo que tú tengas que estar masticando, ¿de acuerdo? Pero sí que, por ejemplo, puede ser beneficioso el hecho de llevar, por ejemplo, una barrita de gominola que tengas que mascar un poco porque se ha visto que el hecho de tú hacer el gesto de masticar puede hacer que la percepción de esfuerzo disminuya. Entonces, en momentos por ejemplo, momentos finales del kilómetro 30, el hecho de poder masticar como una pequeña gominola que puede ser en forma de barrita, puede hacer pues eso, que me inhibas un poquito la percepción del esfuerzo, como también puede pasar con algunos geles que llevan un poquito de mentol. Esa sensación de frescor puede hacer que disminuya la percepción de calor o de esfuerzo que tenga tu cuerpo. ¿Vale? Pero evidentemente de cara a un maratón, 3:30 eso que ya es correr rápido, en 2 horas 30 y poco, eso quiere decir que vas a ir a un ritmo bastante a gatillo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que mejor un gel por más eficiencia. Eso, y al final, a ver, no es más el ritmo al que corre cada uno, sino a qué intensidad para ti es correr a ese ritmo. Para Kipchoge, pues ir a 3:45 es ir de fumando, que digo yo. Entonces se va a poder meter un chuletón y lo va a poder masticar perfectamente. Si tú estás en esa maratón yendo a mejor marca personal, pues sobre todo en la segunda mitad va a ser un ritmo exigente y el tomarte algo sólido va a ser complicado. Entonces va a ser mejor lo que hemos visto antes con Rubén, de tirar a más intensidad, intentar tirar por alimentos más líquidos o semilíquidos, y a menos intensidad podemos optar por esos alimentos más sólidos. Sólido, sí. Y luego lo había visto que era en carne. Para los que tenemos las pulsaciones altas, la cafeína no ayuda mucho, ¿no? El problema es que
Pensamos que la frecuencia cardíaca máxima es nuestra 220 menos nuestra edad, y no es así. Entonces, tú puedes tener 40 años y tener las pulsaciones máximas en 198 y yo con 30 años no llegar a 170. Es algo individual. Entonces, eso de tengo las pulsaciones altas o bajas, no, esas pulsaciones son las tuyas. Y a partir de esas pulsaciones tuyas, da igual que sean altas que bajas, la cafeína va a tener el mismo efecto. Correcto. Totalmente, totalmente. Había una que había visto. Julián pregunta por la arginina, si mejora la circulación sanguínea. Sí, la L-arginina junto con la L-citrulina son dos precursores del óxido nítrico. Entonces, lo podemos conseguir junto con los nitratos o junto con estos aminoácidos. ¿Vale? Sí, sí. También lo podemos conseguir de esta manera. Perfecto. Bueno, y como ya sabéis, durante este evento, durante estos días, estamos como celebrando una nueva temporada de nuestro club de entrenamiento. Y ya que estás aquí, Ruyer, me gustaría que contases cómo son, ya que eres profesor dentro del club, ¿vale? En el tema de ¿Mm? nutrición, si podías comentarles un poco cómo son esas sesiones en directo contigo. ¿Qué es lo que te suelen preguntar? ¿Qué es lo que hacéis? Vale, pues mira, nosotros en las sesiones en directo que hacemos una vez al mes, lo que intentamos tratar, intentamos resolver de forma como más personalizada dudas o preguntas que pueden surgir de cara a competiciones, de cara a nutrición, de cara a suplementación. Entonces, lo que hacemos es, pues, damos paso, como podemos hacer tú y yo, nos ponemos cara a cara, uno por uno, e intento resolver esas pequeñas dudas. Gente que tiene competiciones ese mes, ¿no? Pues les puedo asesorar en cuántos geles tomar, qué es mejor, o barritas o geles, ¿no? Y podemos montar pequeños plannings que también pueden servir a otra gente que tiene las mismas dudas o inquietudes para poder, pues, resolver esas preguntas, ¿no? Sobre todo, preguntas más recurrentes que hay, pues, es gente que se está preparando justo este mes competiciones y sobre todo les ayudamos a poder, pues, qué tomar el día previo o desayunos o durante las competiciones, vemos de cuántos kilómetros y me cuentan un poquito, pues mira, tengo la intención de hacer esto, está bien, pues bueno, lo vemos si le falta algo más de hidrato de carbono, la nutrición o qué corregiría para el desayuno o cómo gestionaría el día antes. ¿De acuerdo? O alguna recomendación también de suplementación de cara a decir, pues mira, me estoy tomando esta bebida, esta isotónica, está bien, pues la analizamos entre todos y seguro alguno de los que está en la charla, en el directo, pues incluso también está tomando lo mismo y dice, ostras, pues tengo que ver que ahora que hará más calor, pues tengo que aumentar el sodio o no, o tal, ¿vale? Entonces intentamos resolver, sobre todo de forma más personalizada, e individualizada, cuestiones, preguntas, dudas, como podemos estar haciendo aquí. Al final lo que has dicho, que como estás ahí, bueno, la sesión es grupal, pero al final estás hablando uno a uno con esa persona y así como aquí en el chat puedes poner ¿cuántos geles necesito para una media maratón? No, ahí vas a contar en tu Mm, caso en concreto, no solo cuántos geles para una media maratón, no, pues Ruyel le va a sacar información. ¿Y qué estás tomando hasta ahora? ¿Cuál es la marca de los geles que estás tomando? ¿Cuántos geles cada hora estás tomando? ¿Y cuánto tiempo crees que vas a hacer en esa media maratón? Porque no va a ser lo mismo el que hace 1 hora 10 que el que hace dos correcto, horas 10. Entonces, en base a toda esa información, le va a dar un asesoramiento mucho más personal que lo que se puede dar por aquí, por ejemplo, o por Instagram en el chat. correcto. Intentamos eso, individualizar y ver cada caso más en concreto. Y nada, ayer ya os expliqué qué era esto del club, ¿vale? Y ahora me voy a quedar un poquito más, doy la despedida a Roger y me quedo un poquito más y os voy a compartir por dentro, para quien tuviese dudas que no lo entendió así muy bien, que podáis ver por dentro cómo es, qué es lo que encontráis, cómo son las fichas, cómo son los vídeos de los ejercicios y todo eso, para quien esté interesado.
Y nada, para que no estés aquí más tiempo y no quitarte más tiempo, Roger, muchísimas gracias por haber A estado vosotros. aquí un sábado hasta las 9:10 casi. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Víctor, por este gran evento y reunir, como te he dicho ya al principio, reunir a tanta gente, tantos profesionales, atletas, para poder enseñar y aportar a lo que nos dedicamos y lo que es pues nuestra pasión y nuestra dedicación por el deporte. Eso es. Y nada, antes de irte, recuerda dónde pueden seguirte, si les ha gustado esta charla, que espero que sí. Si os ha gustado, comentar aquí abajo, poner manita y qué es lo que más os ha gustado de esta charla. Y nada, diles dónde pueden seguirte. Bueno, para la gente que me quiera seguir y aprender un poquito más sobre el tema de nutrición, pues en mi Instagram, que se llama Revoluciona tu rendimiento, y en YouTube como Roger Sanz, allí me pueden también encontrar y es un otro formato un poquito más personal, donde enseño un poquito más mi día a día, y en cambio en Instagram, donde es algo más profesional, digámoslo así, y donde divulgo un poquito más de conocimiento sobre nutrición, alguna receta o cosas así que pueden interesar a deportistas. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Roger, y nos A vemos. vosotros. Hablamos. Venga, adiós. Y nada, lo que os decía, os voy a, para quien esté interesado o no lo entendiese del todo bien, un momento que quite esto, os voy a compartir pantalla y os voy a enseñar directamente desde dentro eh, cómo sería en cuando entráis al club, todo lo que encontráis, cómo lo vais a ver y todo eso. ¿Vale? Un momento. Ah, bueno, ya veis así mi pantalla, creo. Pero bueno, voy a hacerlo bien. Vale. Una vez entráis, ¿vale? Entráis sobre aquí en bienvenida y nada, tenéis un vídeo bienvenida que os explica el funcionamiento y todo esto, que al final es lo que vais a ver ahora y nada, luego unos pequeños aportes de cómo es el soporte, dónde comunicaros conmigo, la comunidad privada que tenemos, ¿vale? Cómo meteros en el grupo privado que tenemos dentro del club, donde ahí pues cada día podéis preguntar todas las dudas que tengáis, aparte de esos dos directos que vimos ayer que tenemos y luego el calendario pues, de directos de ese mes para que sepáis con tiempo, ¿vale? De antelación qué días de ese mes van a ser los directos, tanto conmigo como con Ruyer, como si hacemos algún taller, ¿vale? Que todos los meses solemos hacer un taller o una entrevista a otras personas, tipo lo que hemos hecho en este congreso, pues con otros entrenadores, con nutricionistas, con psicólogos. Y cada mes pues vamos variando un taller sobre una temática, por ejemplo, pues hemos hecho sobre métodos de recuperación, pues cómo utilizar un Compex o cómo utilizar la pistola de masaje. Una vez y es hecho como el módulo así de primeros pasos donde aprendéis a utilizar todo lo que hacemos en el club, lo siguiente ya sería elegir el plan de entrenamiento. ¿Y cómo son los planes de entrenamiento? Bueno, pues pueden ser tanto en PDF, ¿vale? Que simplemente elegiréis, pues yo quiero preparar una maratón y la tengo en 24 semanas. Pues tendréis el plan de maratón de 24 semanas. No, yo quiero preparar un ultra de 70 kilómetros y lo tengo en 16 semanas. Pues te pasaré el plan para esa distancia de trail de 16 semanas. Simplemente es un PDF donde en cada hoja sale el calendario de una semana, te dice qué es lo que vas a trabajar en esa semana para que no solo te dediques a realizar entrenamientos, sino sepas el por qué estás realizando esos entrenamientos y lo primero, la primera semana siempre test para evaluar tus zonas de entrenamiento, ¿vale? Que luego entraremos en ello. Y así, cada semana sale explicado cada día lo que hay que hacer. Pues los martes tienes la ficha de técnica de carrera y luego la ficha de abdominales, eso como calentamiento y luego tienes pues un entrenamiento de series, ¿vale? Y no es hoy series de 40 segundos fuerte, no, ¿qué es fuerte? No, tienes 40 segundos al 100%. Tú irás a tu tabla, que la tendrás, y por ejemplo, voy a poner el ejemplo que yo en el TSS que vimos el jueves de 5 minutos, pues yo en el test de BAM de 5 minutos me salió a 3:20. Y el test de 10 kilómetros lo conseguí hacer
a 4:00. Pues para mí esas series de 40 segundos al 100% son a 3:20. En cambio, el jueves tengo 2 por 20 minutos a tempo. Pues voy a tener que ir entre 4:50 y 4:20 durante 20 minutos. Descanso 10 minutos. ¿A qué ritmo? Endurance. Entre 5:40 y 5:10. Cada día vas a saber exactamente el entrenamiento que tienes que hacer y a qué ritmo tienes que hacerlo. Y así durante todas las semanas del plan. Además, entrenamiento nutricional, lo que hemos visto hoy con Rubén, pues varios días a la semana te va a salir exactamente la cantidad de hidratos de carbono que tienes que tomar, la cantidad de agua, para así, durante esas semanas, ir progresando en ese entrenamiento del estómago. ¿Vale? Luego, que tienes Training Peaks, pues con Training Peaks también tenemos la opción, ¿vale? De tener los planes directamente en Training Peaks. Entonces, si no tienes Training Peaks, los vas a descargar en tu PDF y si tienes Training Peaks, te los vas a poder vincular directamente al Training Peaks, te va a salir en la aplicación cada día exactamente lo que tienes que hacer y luego, importante, van a estar ya los entrenamientos volcados en la aplicación para que se te pasen automáticamente al reloj. Si tienes Garmin, automáticamente todo este entrenamiento, todo lo que pone aquí de 15 minutos suave, 5 por 20 segundos, fuerte más 45 más 40 segundos suave, 10 series de 40 segundos al 100%. Todo eso ya va a estar creado en tu reloj automáticamente, se vincula con Garmin y simplemente le vas a tener que dar a Start y ya te va a ir pitando el reloj en todas las series, ¿vale? Pero esto sería para los que tenéis eh, Training Peaks. Y luego con la fuerza, pues en Training Peaks directamente es entrar, darle al enlace y se os abre la ficha de fuerza que ahora veremos. Que no tiene Training Peaks, pues desde la aplicación, ¿vale? Iríais al módulo de fuerza y aquí primero, lo primero de todo el mundo cuando entra no empieza donde estamos en ese mes en el entrenamiento de fuerza. Primero necesitas una progresión para meterte al nivel al que está el grupo. Entonces, si eres nuevo, primero vendrás aquí. Eres nuevo, empieza por la fuerza aquí. Y te sale una progresión de fuerza, ¿vale? De 7 semanas para ponerte al nivel del grupo. Vas a trabajar eso que vimos ayer de sobre todo ejercicios isométricos para trabajar esa activación muscular, que aprendas bien a realizar los ejercicios y a partir de ahí ya te puedes poner con la ficha mensual del mes en el que estamos en el club. Y simplemente tenemos fichas diferentes cada mes, una ficha nueva diferente para los que hacen trail y una ficha diferente para los que hacen carreras de asfalto. Y luego importante, dentro de esos que hacen trail y dentro de esos que hacen asfalto, hay una para los que tienen poca experiencia con el entrenamiento de fuerza y una para los que son más avanzados en el entrenamiento de fuerza. Todos los meses, tanto para trail como para running, como para los más iniciados, como para los más avanzados, una ficha nueva de fuerza y de abdominales, ¿vale? Siguiendo una progresión lógica durante todo el año, no cada vez entrenando una cosa diferente, no, siguiendo una progresión creada por mí cada mes. Y las fichas, pues son, por ejemplo, estas. Esta sería una ficha de abdominales que simplemente te salen los ejercicios, todos los ejercicios van con imagen, va explicado cómo hacerlo, en qué fijarte, qué tienes que activar, dónde tienes que notar la fuerza, cuántas repeticiones tienes que hacer, ¿vale? Y con las fichas de fuerza, lo mismo. Ahora una de fuerza, ¿vale? Esta sería una... Simplemente te van saliendo los ejercicios, igual que vimos ayer, calentamiento. Realiza este circuito añadiendo estos ejercicios a la ficha de abdominales actual. Por lo que vimos ayer cuando creamos esas rutinas de fuerza. En el calentamiento vamos a meter ese trabajo de core, más luego metemos unos preventivos y luego los circuitos están montados como vimos ayer. En circuitos de 3 o 4 ejercicios que uno no cansa al otro y entonces podemos hacerlos de forma seguida sin descanso. Entonces, por ejemplo, esto es una ficha para el nivel avanzado, ¿vale? Ahora pondré otro ejemplo para que veáis que no es todo tan complicado. Esto es para el nivel avanzado y ahora pongo otro ejemplo para el nivel más inicial. Pues hay uno de cuádriceps, uno de aductor, el de cuádriceps no cansa el aductor y el de aductor
no cansa el de pectoral y brazos. Y del de pectoral puedo pasar sin descansar al primero. Y todos los ejercicios explicados con su foto, su texto y exactamente cuántas repeticiones y con qué peso hay que realizarlos, ¿vale? Y esta sería una más de nivel iniciación, ¿vale? Donde los ejercicios pues son más fáciles de realizar y son normalmente con menos material, porque normalmente el que está más en iniciación no suele tener tanto material en casa para entrenar, ¿vale? Y luego, súper importante, que aun con el texto, aun con la foto, no sé cómo realizar ese ejercicio. Bueno, no hay problema. Tenemos una aplicación, ¿vale? Que es esta, que te daremos acceso con tu nombre de usuario y contraseña, y simplemente tiene aquí arriba un buscador, a ver si carga. Y esta aplicación no solo como veis ahora desde el ordenador, en el propio móvil la vais a tener, simplemente en el buscador escribes el nombre del ejercicio y te aparece. Voy a poner un ejemplo de los de antes. Por ejemplo, aductor banco. Yo no sé cómo se hace, no lo entiendo en el texto. No pasa nada. Voy aquí al buscador, a ver, ahora, y pongo aductor banco. Y me salen los diferentes. Busco el que solo pone aductor banco y ese es. Pulso, le doy al play y me aparece el ejercicio. Rápido y fácil. Y así con todos los ejercicios de fuerza, de abdominales, de técnica, de todo. Las fichas de técnica, igual. Están todos explicados, lo que hay que hacer, foto, número de repeticiones y el nombre del vídeo. Escribo este nombre del vídeo en el buscador y automáticamente me sale el vídeo del ejercicio de cómo se realiza. ¿Vale? Y volviendo al entrenamiento, ¿vale? Una vez tenemos el plan de entrenamiento, el primer día nos pide hacernos los test y entonces vendremos aquí, tenemos un vídeo explicativo de cómo utilizar la calculadora de las zonas de entrenamiento. Entonces, la primera semana del plan teníamos el test. Voy a la primera semana, realizar test, ¡pam! Aquí nos explica cómo realizarlo y vamos a realizar 5 minutos a la máxima velocidad. Vale, me ha salido a 3:20. Pues aquí en el vídeo tenéis explicado cómo rellenar la tabla. Entonces, descargaréis aquí vuestro Excel, que es este, y automáticamente poniendo los datos de 10 kilómetros y del test de 5 minutos, automáticamente os salen todas las zonas de entrenamiento que vimos el primer día. No hay que hacer cálculos de nada, automáticamente. Para que veáis, sale aquí a 0, le pongo en BAM 320, le pongo aquí, por ejemplo, 400 y automáticamente se me rellenan todas las zonas. Y luego tema de pulsaciones. Pongo aquí la pulsación máxima del test de 5 minutos. Me lo invento, 190. Pulsación media del test de 10K, 175. Pulsación máxima, hemos dicho 190. Automáticamente se me rellenan también las zonas de frecuencia cardíaca. De forma automática, sin tener que hacer cálculos ni nada. Y zonas individualizadas a vosotros, para que luego los planes ya vayas a entrenar por ritmo, ya vayas a entrenar por pulsaciones, sepas exactamente cada día a qué ritmo tienes que ir. Con técnica de carrera, igual. Nutrición, tenéis el curso de nutrición que ha creado Roger, ¿vale? Con sus diferentes clases sobre diferentes temáticas. Movilidad, también tenéis rutinas para poner simplemente el play en el móvil o en el ordenador y seguir esas rutinas de movilidad a la vez que las hago yo, ya sean de solo estiramientos o si tenéis foam roller, rutinas con foam roller y estiramientos a la vez, combinando esos dos métodos de entrenamiento. Y luego, por último, pues puedes encontrar las grabaciones de los directos que hacemos, tanto conmigo como con Ruyer, de cada mes. Por ejemplo, octubre, pues tenéis las 2 sesiones conmigo, ¿vale? Y la sesión
con Ruyer. Ruyer, pues ya os ha explicado más o menos qué es lo que hace en las sesiones que son con él y las sesiones pues que son conmigo. Pues por una parte, pues por ejemplo aquí le estoy explicando ahí en directo cómo hacer un ejercicio preventivo porque esa persona tiene que fortalecer por los test que hemos hecho de prevención de lesiones dentro del club, le ha salido que tiene que fortalecer esa fascia plantar y el control de esa musculatura del pie. Pues ahí le estoy explicando en ese momento exacto del vídeo cómo trabajarlo o aquí dudas sobre el plan de entrenamiento que tiene esa persona. Pero bueno, también analizamos carreras, el calendario de carreras de cada persona, si te estás pasando de carreras, si así está bien. Pues voy a preparar una maratón, ¿vale? Pues yo buscaría una media maratón 2 meses antes o mes y medio antes, o voy a preparar un ultra de montaña. Vale, pues yo buscaría una maratón X meses antes y luego una de 60 a 70 kilómetros tantos meses antes o semanas antes. Y esa carrera no la haría a tope, la haría a un ritmo de competición del ultra para que veas que a ese ritmo terminas esa distancia con garantías, todo ese tipo de cosas, o a nivel de montaña también. Pues analizamos el perfil de la carrera objetivo que vas a hacer para ver exactamente qué demandas tiene esa carrera. Pues mira, aquí estamos viendo en Wikiloc que sí, la carrera tiene, esa media maratón tiene 2.000 positivos, es dura, pero es que en la primera subida, en 6 kilómetros, ya te has quitado 1.500 positivos. Luego, en los otros 15, solo te quedan 500. No es lo mismo una media maratón así que una media maratón de 1.000 positivos, pero que esto el rato sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja. El entrenamiento de esa carrera va a ser totalmente diferente. Pues ahí en esos directos también son cosas que hacemos. Abrimos el perfil de la carrera que vas a preparar, vemos cómo es, vemos dónde está el desnivel, vemos cómo es ese desnivel, si son subidas cortas, si son subidas muy largas, qué porcentaje de pendiente tienen para ver si las vas a hacer corriendo o las vas a hacer andando y a partir de ahí aconsejarte el cómo deberías de preparar esos entrenamientos más largos para preparar lo que te vas a encontrar el día de la carrera. Y nada, creo que aunque lo he intentado hacer así rápido, creo que no me he dejado nada. Pero bueno, dudas que puedan surgir, pues las vemos ahora por el chat, ¿vale? Y si os ha quedado alguna duda de nutrición o de algo de entrenamiento de los otros días, también lo podemos ver ahora, ¿vale? Si yo a nivel de nutrición no la sé, se la pasaré a Ruyer y lo que me conteste os lo pongo por el grupo de Telegram para que tengáis la contestación. Así que os pongo también, aprovecho para poneros el enlace en el grupo para quien le haya gustado esto del club, aparte de lo que conté ayer, pues de todo lo que incluye, que es plan de entrenamiento, fuerza, core, técnica de carrera, la primera semana análisis a nivel preventivo, ¿vale? Te vas a grabar, lo primero que vas a hacer al entrar al club va a ser grabarte en vídeo realizando unos ejercicios que te vamos a pasar, ¿vale? Y en base a lo que sucede en cada uno de esos ejercicios, con tu cadera, con tu rodilla y con tu tobillo, vamos a ver a nivel muscular tú cómo estás. Si tienes algún músculo más acortado, si tienes algún músculo que no se activa correctamente. Entonces, sí, esa ficha de fuerza que hemos visto, que os he mostrado, es la misma para todos los del club, pero tus ejercicios preventivos van a ser diferentes. Te voy a decir, no, pues tú este de psoas que está en la ficha no lo hagas, mete más trabajo de glúteo medio y mete este ejercicio y a las 3 semanas progresa a este ejercicio porque tú necesitas trabajar más ese glúteo medio o no. Tú vemos como tu pie cae, no tienes fuerza ahí en el arco plantar y entonces lo que tienes que meter son estos ejercicios para fortalecer esa musculatura del pie. Y también te grabas corriendo para que veamos a nivel de técnica de carrera también qué ejercicio exactamente tú necesitas. Y nada, os he pasado por el chat el enlace, ¿vale? Para quien quiera entrar y ver un poquito más la información y quien quiera acceder, pues ahí tiene el enlace para pulsar y acceder, ya sea con el plan anual como os mostré ayer o con el plan trimestral, ¿vale? Y nada, voy a revisar ahora el chat de dudas que podáis tener, que se hayan quedado en el tintero.
Encarni, ¿puedes recordar qué era el Training Peaks? Training Peaks es una aplicación, ¿vale? Que lo que hace es, bueno, es como facilita el que tú como deportista puedas ver los entrenamientos. Entonces, tú lo has visto en mi ordenador, pero lleva una aplicación móvil, entonces tú cada día desde tu propio móvil vas a abrir tu aplicación y que tienes acceso con tu cuenta personal y en tu aplicación vas a ver directamente ese día qué es lo que tienes que hacer. No tienes que entrar en el ordenador, abrir un PDF, buscar en el PDF la semana que te toca, sino directamente desde la aplicación te va a salir. Hoy, día 17 de diciembre, me toca realizar entrenamiento de series y tengo que hacer esto, esto y esto. Y además esa aplicación se sincroniza con la mayoría de relojes. Entonces, por una parte, los datos de los entrenamientos que tú haces se van a vincular a la aplicación y te van a salir ahí todo lo que has hecho, pulsaciones, ritmo, desnivel, tanto que si tienes Garmin, los datos de la aplicación se van a pasar automáticamente al Garmin y entonces no vas a tener que hacer nada. Simplemente le vas a dar a Start al reloj y el reloj ya te va a decir exactamente lo que tienes que ir haciendo, ¿vale? Te va a pitar, te va a avisar. Por ejemplo, que tienes series de 6 por un minuto, descansando 30 segundos. Pues te va a pitar, pip, empieza la serie. Al minuto, pip, a los 30 segundos de recuperación, pip, y tú no tienes que estar mirando cuántos segundos te quedan ni nada. El reloj ya automáticamente te va a ir pitando en cada momento. Óscar, me gusta la sudadera de Ultra Sanabria. Hay que ganársela, ¿eh? Que estar ahí corriendo varios días cuesta, pero la de este año, la verdad, que se lo han currado. El año pasado dieron un cortavientos, pero a mí la verdad que el cortavientos enseguida se me deshilachó y rompió. Y la verdad que la sudadera por dentro es súper suave y me ha encantado. David, ¿cuántos días a la semana de entreno son los planes? ¿Para todo el mundo es igual? No. La mayoría de planes tienen para elegir o 4 días, o 5 días, o 6 días de entrenamiento. Dentro de esos 6, 5 o 4 días, ahí se incluyen los días de fuerza. No es 6 días de correr, sino dentro de esos 6 días de correr son 2 días de fuerza y 4 de correr. ¿Vale? ¿Por qué digo en casi todos? Porque claro, no es lo mismo niveles más iniciación que nivel avanzado. El que quiere un plan para hacer 2:40 en maratón no va a poder entrenar con un plan de cuatro días. Con saliendo 2 días a correr o 3 días a correr, no puedes pretender hacer 2 horas 40 en un maratón. Entonces son planes, la mayoría de planes avanzados solo hay opción de 6 días, pero en intermedio y en inicial, vale, hay opción de 4 días a la semana, 5 o 6 días a la semana. Andrés, una pregunta muy buena pregunta, sobre las plantillas. ¿Es bueno usarlas o es mejor fortalecer? A ver, repito, una pregunta sobre las plantillas. ¿Es bueno usarlas o es mejor fortalecer el arco plantar? Bueno, el problema, ¿vale? Es que hay podólogos buenos y hay podólogos que no trabajan tan bien, igual que hay entrenadores buenos y entrenadores que no trabajan tan bien, médicos buenos y médicos que no trabajan tan bien. El problema es que se ha llegado al extremo de que tú entras en el podólogo y tengas el pie como lo tengas, tienes que salir de allí con unas plantillas. Y eso no puede ser así, ¿vale? No digo que todos los podólogos trabajen así, pero sí que hay en muchos sitios que se trabaja así. Entonces, hay casos en los que sí o sí esa persona necesita plantillas y necesita plantillas para siempre porque eso que tiene ahí no es arreglable, pero en muchos casos, y por no decirte la mayoría, los problemas de una mala pisada, de una pronación, de una supinación, se deben a que algunos músculos de tu pie no están activándose correctamente. Entonces, el problema no es que tú necesites plantillas, el problema es que necesitas fortalecer X músculo o activar X músculo para que tu pie vuelva a funcionar correctamente y no se hunda ese arco plantar en cada zancada. Entonces, la solución no es ponerte una plantilla, la solución es que tú tienes que estar
X semanas y X días a la semana realizando unos ejercicios preventivos para ir activando esa musculatura que vaya cogiendo fuerza y entonces puedas correr sin esas plantillas. El problema es que en muchos sitios no te dicen lo de los ejercicios y te meten las plantillas sí o sí. Entonces, plantillas buenas, plantillas no. Depende. Hay casos donde hay que usarlas sí o sí. Hay otros casos donde vas a usarlas X tiempo mientras vas haciendo los ejercicios y el objetivo es que en X meses te quites esas plantillas y hay casos en los que no necesitas las plantillas, simplemente necesitas X semanas de fortalecer y poco a poco ese pie va a ir cogiendo fuerza y va a ir estabilizando correctamente en cada pisada. Entonces no necesitas esas plantillas. No, ni son buenas ni son malas, depende del caso de cada persona. Pero en la mayoría de casos te aseguro que se puede corregir con ejercicios correctivos. Y esto no es solo de problema de algunos podólogos que no trabajen bien, sino también es problema de nosotros como sociedad, de que no, lo que buscamos es la solución rápida y cero trabajo. Dame las plantillas que eso ya me lo corrigen. No quiero hacer ejercicios semanalmente, aunque estar X semanas haciendo esos ejercicios me permita no utilizar esas plantillas nunca más. Mucha gente prefiere, no, yo quiero las plantillas ya y ya está, y me quito de rollos de todas las noches estar viendo la tele haciendo unos ejercicios con el pie. Entonces también es problema de la sociedad y eso ha llevado a que también enseguida nos intenten poner las plantillas en muchos sitios, porque saben que mucha gente no es constante con esos ejercicios. Entonces tenemos que cambiar también esa mentalidad, que lo hemos visto con Miguel Ángel hoy también. El tener que recuperar las lesiones de forma activa. Es muy importante el trabajo de fuerza, ¿vale? Para prevenir. Y sobre todo en problemas de pisada, muy importante el trabajo de fuerza para que ese pie sepa estabilizar. Si tú pronas, no es que tú seas pronador, es que hay una musculatura que es la encargada de que ese arco no se hunda, que no está funcionando. Pero no está funcionando porque en tu cuerpo ese músculo no funcione nunca, sino porque no se está activando y tienes que enseñarle a activarse. En cuando ese músculo sabe activarse, tú ya no pronas. Estabiliza ese tobillo, ese pie. Y, Cuando entrenamos una maratón, recomiendas una dieta alta en carbohidratos. ¿Cómo podemos hacerla cuando tenemos alto colesterol total? ¿Alguna recomendación? El problema es que el colesterol no depende de los hidratos de carbono, sino de cómo estás cocinando esos hidratos de carbono. Lo que hemos visto, por ejemplo, antes con las patatas. La patata no es un mal alimento. Lo que es un mal alimento es cómo cocinas esa patata. Si esa patata la haces frita, esa patata está cogiendo mucha grasa poco saludable de esa fritura. Si esa patata la haces al horno, esa patata es un alimento más sano. Si esa patata la haces, por ejemplo, con unos ñoquis, es un alimento sano. Si esa patata es un puré de patata, es un alimento más sano. Si esa patata, pues la haces es que no me salen así, como no tomo y suelo comer saludable, no me salen. Por ejemplo, si esa patata la haces con una capa de bechamel enorme por encima y bacon, pues esa patata deja de ser saludable. ¿Vale? No es el alimento, sino es el cómo cocinamos ese alimento. ¿Vale? Entonces, los hidratos de carbono no es lo que se está produciendo el colesterol. El colesterol viene por las grasas, ¿vale? Entonces, es el cómo estás cocinando seguramente esos hidratos de carbono. Vale, yo tomo unos de vuestra zona de Infisport y van bastante bien, por lo menos a mí, pero si decís algún otro que sea bueno, pues sería de agradecer. Andrés, supongo que te referirás vale, lo tienes arriba, a diferentes marcas de geles. Aquí es muy importante, vale, no lo hemos comentado en la clase de Rubén, porque claro, en una hora tampoco da tiempo a todo, pero no hay marcas, bueno, hay marcas que la calidad de lo que llevan dentro no es del todo buena,
Entonces, yo no me iría a coger marcas de Consum ni de Hacendado de Mercadona, sino me iría a elegir una marca que sea una marca de nutrición deportiva específica, que son marcas que estudian, hacen estudios para hacer sus productos mejor y solo tienen el foco en mejorar cómo hacen esos productos de esos geles, esas barritas que le ponen y que sea todo de un producto de buena calidad. Entonces, teniendo eso en cuenta, vale, que estás eligiendo una marca de nutrición deportiva y no una general, ahí da igual la marca, no hay marcas buenas ni marcas malas. Lo que tienes que hacer es, uno, probar diferentes marcas diferentes de geles. Dos, probar diferentes tipos de sabores. Tres, probar diferentes tipos de textura, geles más líquidos, geles más pastosos. Y ahí, una vez ya has probado, tú vas a ver a ti qué es lo que mejor te sienta. Pues a mí me entran mejor cuando son muy líquidos. Y me gusta más el limón que la fresa. Pues me voy a coger esa marca que tiene un gel más líquido y sabor limón. Pero no es mejor Infisport, ni es mejor 226, ni es mejor Morten. Hay quien el gel Morten le entra de maravilla, que no tiene sabor, que es así como gelatinoso, y hay otras personas que es que no pueden ni probarlo. Entonces, Morten no es mejor o peor. Depende. Tienes que probar, ver a ti qué es lo que te gusta, diferentes marcas, diferentes sabores, diferentes texturas. Para eso están los meses previos a la carrera. No solo para entrenar el estómago, sino para que pruebes, prueba, 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 prueba. Vas a ver qué es lo que te sienta mejor, qué es lo que más te gusta, porque si ya entrenando un sabor no te entra, en carrera, imagínate que estás haciendo una maratón, cuando vas por el kilómetro 30, que ya estás reventado, si ya entrenando no te entra, ahí ya te digo que no te lo vas a tomar. Entonces, tienes que probar y ver cosas que sí te apetecen comer, para que en esos momentos donde vas ya súper cansado, con el estómago ya un poquito revuelto, te siga apeteciendo el tomar ese producto. Vale, las otras creo que ya las habíamos visto eh, con Ruller, en carne. Hay que elegir entre asfalto o montaña o se pueden ser entrenamientos mixtos a corto plazo. No tienes objetivo de carrera. Sí, eso no hay problema. Se pueden ser entrenamientos mixtos. Incluso en los planners de montaña, lo normal es que los entrenamientos de entre semana sean en asfalto y los de fin de semana en montaña. Ahora, si tú eres un corredor de montaña, vives en una zona donde tienes la montaña a 5 minutos de casa y entonces vas a entrenar siempre por montaña, yo en esos directos te voy a explicar cómo realizar esos entrenamientos de entre semana que ponen asfalto, cómo realizarlos en la montaña, que va a ser mucho mejor. Pero si lo que te gusta es combinar el asfalto con la montaña, no va a haber ningún problema. Y nada, creo que no me he dejado ninguna duda, así que vamos a dejar el directo de hoy aquí y mañana nos vemos a las 6 de la tarde para hablar sobre psicología, ¿vale? Vamos a tratar un tema que de normal no se suele hablar en ningún sitio, no sé si porque da miedo o porque la gente no le da importancia, pero en mi opinión, sobre todo en carreras de larga distancia, es súper importante en la cabeza. No sabemos la cantidad de rendimiento que estamos perdiendo por no manejar bien nuestras emociones. Yo entreno corredores que simplemente por la presión que se meten a ellos mismos, por esa tensión que se meten, tienen calambres enseguida el día de la carrera. Entrenando, hacen más kilómetros a un ritmo mayor y no pasa nada. Y el día de la carrera, a un ritmo más suave, a los 15 kilómetros tienen calambres. Y es aquí, es mental. Es que siendo nosotros amateur, que no nos va la vida en ello, nos ponemos casi más presión antes de una carrera que un corredor profesional. Pues mañana vamos a ver por una parte cómo gestionar esos nervios, esa presión, los pensamientos negativos en carrera, técnicas para no venirse abajo y mantener la motivación durante toda la carrera, técnicas para mantener sufrir de una mejor forma esa fatiga durante los entrenamientos y durante la carrera, técnicas de visualización, cómo establecer objetivos, ¿vale? Tienen que ser objetivos realistas, pero también tampoco podemos apuntar a la luna el primer año. Tienen que ser ambiciosos, pero a la vez realistas.
Y nada, espero que estéis mañana porque os aseguro que os va a ser muy interesante porque es un tema que no se suele tocar y que espero que os ayude mucho. Así que mañana a las 6 nos vemos. Y si queda por aquí alguien que todavía no se ha suscrito, suscribiros al canal, que nos ayudáis mucho con esa pequeña ayuda. Simplemente es un clic y os suscribís. Bueno, nos vemos mañana. Un saludo.